Creía que nada podía romperme, hasta que escuché a mi mujer desear que yo no existiera. Esa frase se clavó en Daniel incluso antes de comprender lo que estaba a punto de vivir. La tarde caía sobre la ciudad con ese brillo dorado que siempre le calmaba. Pero aquella vez, la luz solo parecía anunciar la tormenta que estaba esperándole detrás de la puerta de su propia casa. Subió los escalones agotado, con el polvo del trabajo pegado a las botas y las manos oliendo a hierro y madera. Soñaba con una ducha rápida, algo tibio para cenar y la voz de Carla. Esa voz que, hasta entonces, él creía que era su refugio. Pero entonces llegó esa carcajada, ligera, cálida, casi musical, y sin embargo, absolutamente devastadora. Buenos días, amigos, no les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 2000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaño. Si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Les estoy muy agradecido a todos por ver el vídeo. Que lo disfruten. Daniel se detuvo en seco, como si un puño de acero le cerrara el pecho. Se inclinó hacia la puerta, apenas una rendija. Un susurro escapó hacia él. La voz de su esposa, demasiado clara, demasiado cómoda. Honestamente, su sola presencia me irrita, dijo Carla con una burla tan suave que cortaba. Ojalá pudiera desaparecer de una vez. Así por fin estaría contigo sin sentirme atrapada, atravesado, roto, silenciado. Así se quedó Daniel, 5 años juntos. Sacrificios, trabajos interminables, noches sin dormir para levantar un hogar que él creía compartido. Y ella, al otro lado, deseando que él no existiera. ¿Qué harías tú si tu pareja dijera eso de ti? Y entonces llegó el golpe final. Un nombre. Masculino, elegante, Álvaro. Uno de esos hombres que huelen a billetes de avión, a hoteles con sábanas blancas y flores caras colocadas en jarrones de cristal. Carla reía con una ternura que él jamás había escuchado dirigida hacia él. Murmuraba cosas que solo se dicen cuando existe deseo o traición. Daniel no lloró, no gritó, no se movió, simplemente escuchó. Escuchó hasta el clic final de la llamada y el silencio que vino después. Cuando entró, el perfume caro de Carla lo recibió como una burla. Ese perfume que ella insistía haber comprado en oferta. Allí estaba ella, sentada en el sofá, con una copa de vino y el móvil boca abajo. Levantó la mirada sonriendo como si él fuese un mueble más. «Llegaste temprano», dijo. Daniel tragó el temblor de su propia voz. El trabajo terminó antes. Se sentó a su lado, no para acompañarla, sino para verla. Cada gesto, cada sorbo, cada brillo de indiferencia. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas cruel. Ella no estaba nerviosa, no escondía nada, no temía nada. Y en esa calma, él comprendió la magnitud de su engaño. El reloj empezó a martillar el aire. Tic, tac, tic. Daniel no dijo una palabra, pero por dentro, algo se partió, se quebró, y luego se afiló. El hombre pequeño, el hombre dócil que Carla despreciaba, murió en ese instante. El que se levantó del sofá era otro. Ella quería que desapareciera. Muy bien, desaparecería, pero no como ella imaginaba. Los días siguientes se movió por la casa como una sombra amable, atento, silencioso, sin una sola queja, sin una sola pregunta. Desde fuera, habrían parecido un matrimonio normal. Él arreglando bisagras, cambiando bombillas, llevando el correo, ella riendo en el pasillo, enviando mensajes que ya casi no intentaba ocultar. Pero ese silencio era una cuerda tensa, una que solo necesitaba un movimiento más para romperse. Daniel ya no era un hombre herido, era un hombre calculando. Medía distancias, anotaba horarios, memorizaba patrones con la frialdad de un cirujano emocional. Observaba cómo Carla dejaba el móvil boca abajo, cómo sonreía hacia la pantalla, cómo levantaba la copa con la impunidad de quien cree que nada puede tocarla. Cada gesto era una pieza más del mapa que él construía. Y no era un mapa para enfrentarla, ni para discutir, ni para pedir explicaciones que ya no necesitaba. Era un mapa para irse sin culpas, irse sin ruido, irse de una manera que ella jamás podría desmontar, una manera que Carla jamás vería venir.
La traición nunca grita, susurra. Y si sabes escucharlo, ese susurro te enseña a desaparecer. La segunda noche, con Carla cantando despreocupada bajo la ducha, Daniel bajó al garaje como quien entra en un quirófano. Encendió la luz fría y abrió la caja metálica donde guardaba todo lo que realmente sostenía su vida. Escrituras, recibos, pólizas, contratos y las facturas del sedán plateado que él había comprado para que ella fuese cómoda y feliz. Cada documento era un recordatorio silencioso de lo que había entregado sin recibir nada a cambio. Con una calma casi profesional, separó lo que era suyo de lo que no debía tocar. Fotografió lo imprescindible, ordenó carpetas, comprobó firmas, no modificó cuentas, no movió dinero, no dejó huellas. En la obra, el ruido nunca perdonaba. Pero Daniel había aprendido a convertirse en la clase de hombre que piensa en voz baja. La tarde siguiente, cenando bajo la luz temblorosa de una vela que olía a limón, Carla lanzó su anuncio sin mirarlo siquiera. He decidido que necesito un descanso. Me voy 3 semanas, sola, para desconectar, dijo, descanso, con la serenidad de quien no teme consecuencias. Giró la pasta en el plato, sonrió como si fuera una niña confesando un capricho. Pero algo en el aire se tensó. Daniel levantó la mirada un segundo. No hubo rabia ni sorpresa, solo un vacío tranquilo, tan sereno que a ella le recorrió un escalofrío que no supo explicar. ¿3 semanas? Preguntó él sin quebrarse. Sí, un retiro en la playa, meditación, yoga. ¿Me ayudará? Daniel inclinó la cabeza como quien toma nota de un dato irrelevante. Si eso quieres, adelante. Nada más. Ni reproches, ni preguntas, ni batalla. Ese consentimiento tan fácil pareció acariciarle la espalda. Lo que Carla interpretó como comprensión era renuncia. Daniel lavó su plato, subió al baño y se dejó envolver por el vapor de la ducha. El agua caliente le relajó los músculos, pero no penetró en la coraza nueva que estaba formando. Ya no reaccionaba como un hombre traicionado. Se movía como alguien que ha comprendido que el amor no siempre salva, pero sí puede enseñarte a huir con dignidad. A la mañana siguiente, mientras Carla hacía listas para su retiro espiritual, compras, ropa, accesorios, él redactaba otras muy distintas: bancos, cuentas personales, plazos contractuales, documentación pendiente. En el trabajo pidió un día libre. Nadie cuestionó nada. Daniel era el tipo de trabajador que nunca fallaba, que siempre cumplía, que jamás exigía. A la hora del almuerzo entró en una papelería. Eligió un cuaderno negro, sobrio, resistente. Página 1, plan de salida. Página 2, asuntos jurídicos. Página 3, movimientos finales. No podía marcharse improvisando. Tenía que hacerlo de la forma más limpia posible, como quien borra su nombre del papel sin rasgarlo. Mientras él trazaba su desaparición, Carla vivía como si empezara un nuevo capítulo glorioso de su vida. Llegaban paquetes con ropa, un sombrero nuevo, gafas de sol. Hablaba de su retiro como si fuese un viaje iniciático. Pero Daniel veía la verdad detrás del teatro. Carla no quería encontrarse. Quería escapar de él. Y él se lo iba a conceder. De un modo que ella jamás imaginó. Esa misma noche revisó el sedán. Neumáticos, aceite, luces, filtros. Todo perfecto. Como siempre. Daniel era meticuloso hasta en los detalles que nadie apreciaba. Carla, sentada a su lado, movía el pie al ritmo de una melodía invisible. Tenía la tranquilidad de quien cree que lo ha ganado todo sin pagar ningún precio. Pero dentro del coche convivían 2 realidades distintas. Ella, eufórica por su libertad temporal. Él, tallando una despedida sin ruido, porque cuando Carla volviera, la casa sería la misma. Pero él ya no estaría allí para abrir la puerta. ¿Te quedarías a esperar a alguien que ya te borró del corazón? ¿O la dejarías marchar para que descubriese el peso real de tu ausencia? El amanecer los encontró en la autopista, rumbo al aeropuerto. Una línea gris perdida entre la neblina. Daniel conducía como quien avanza hacia un destino inevitable. Carla tecleaba en su móvil con la arrogancia ligera de quienes creen que nada va a cambiar. Al llegar, Daniel bajó sus maletas con la precisión de un estibador. Ella se inclinó, rozó su mejilla con un beso tibio, automático, sin alma, y soltó.
No me esperes despierto. Estaré ocupada encontrándome. La respuesta de Daniel fue limpia, afilada, definitiva. Cuídate. No supe que estaba empezando mi nueva vida, hasta que vi a mi esposa alejarse entre desconocidos. Daniel permaneció quieto mientras Carla avanzaba por el control del aeropuerto, enseñaba su billete y desaparecía absorbida por una multitud que no tenía idea de que presenciaba un adiós definitivo. Cuando el avión rasgó la niebla y se elevó, él sintió un aire limpio entrarle por primera vez en años. Aquello no marcaba el comienzo de un duelo. Aquello era la apertura de una puerta. Tenía su estrategia asentada, sólida como un cimiento bien curado. Sin escenas patéticas, sin voces quebradas, sin gestos de dolor. Todo se haría con procedimientos, documentos sellados, plazos exactos, llamadas concisas. Una retirada tan pulida que incluso la culpa tropezaría al intentar alcanzarlo. Ella le había dicho que deseaba que él desapareciera. Muy bien. Cumpliría su deseo. Dejó el sedán aparcado en la puerta y caminó hacia la inmobiliaria más cercana. El local olía a café reciente y a papel recién impreso. Expuso su intención con la frialdad de quien habla de algo ya decidido. Quiero vender, sin rodeos. La agente, práctica y rápida de mirada, deslizó un contrato, detalló el proceso, mencionó compradores inmediatos. Daniel preguntó lo indispensable y firmó sin que la mano le temblara. Al salir, el sol lo golpeó como si hubiese atravesado un umbral invisible. En el distrito judicial, el ascensor lo dejó frente a un abogado de expresión neutra. El hombre habló de procedimientos lentos, notificaciones formales, plazos que avanzan sin emoción. Daniel solo asentía. No buscaba destrozar nada. Su objetivo era cerrar, concluir, sellar. Después, cuando pasó frente a un concesionario, vio el reflejo del sedán en el cristal. No le provocó ni nostalgia ni orgullo. Ese coche había sido un gesto de amor, que ahora solo representaba un puente hacia lo que viene después. El comercial anotó el kilometraje y dijo, un vehículo así no dura nada en la lista. Daniel pensó, como casi todo. Al volver a casa dejó las luces apagadas. Avanzó por el pasillo como quien recorre un escenario donde ya no se representa su obra. Tocó la encimera donde siempre dejaba su salario. Observó el sofá donde Carla reía con otro. Cada rincón parecía congelado en una versión rota de su vida. Abrió el cuaderno negro, tachó 3 líneas. Venta de la casa, firmada. Abogado, proceso iniciado. Vehículo, en trámite. Debajo escribió, cerrar cada hilo suelto. Y luego, subrayado, solo una palabra, borrarme. Los días siguientes avanzaron como un reloj bien ajustado. Sin la carga emocional de fingir, ejecutó cada movimiento con la precisión de un profesional que sabe exactamente dónde cortar la madera para que encaje. La inmobiliaria se movió rápido. Un fotógrafo recorrió la vivienda captando cada detalle. Esa misma noche, el anuncio quedó publicado. Horas después, visitas programadas. En pocos días, la agente llamó. Hay compradores listos para ofrecer al contado. Daniel respiró hondo. La desaparición ya no era un concepto, era un mecanismo funcionando. Carla creía que volvería a encontrarlo en el mismo sitio de siempre, disponible, constante, presente, pero no imaginaba que sería ella quien quedaría expulsada de su propio escenario. La casa, la misma que él había levantado con horas extra, con noches sin descanso, con su juventud gastada sin que nadie lo advirtiera, estaba a punto de cambiar de dueño. Escuchó la oferta con serenidad absoluta. Aceptó sin una sola duda. El sedán también encontró comprador enseguida. La venta se cerró con eficacia milimétrica. El dinero llegó a su cuenta, cifras frías, impersonales, que ya no significaban sacrificio. Representaban clausura. El divorcio siguió su curso con la misma precisión. El despacho del abogado olía a cuero y madera pulida. Un lugar donde nada escapaba, ni siquiera las ilusiones. Con cada firma, Daniel sentía cómo se cortaba un hilo. No se rompía, se liberaba. En unas semanas recibirá la notificación final, le comentó el letrado. Daniel guardó las copias, se levantó y abandonó la oficina sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. El pasado ya no estaba detrás, estaba cerrándose, sellándose, extinguiéndose. Hay despedidas que no se dicen, se construyen. Esa tarde,
Sin detenerse ni un segundo, Daniel inició la segunda etapa de su plan: desmantelar la vida de Carla pieza por pieza. Con la ayuda de un amigo de confianza, fueron vaciando armarios y estanterías, los perfumes que ella coleccionaba, las fotos que presumía ante sus amigas, los zapatos que ocupaban medio dormitorio. Todo terminó dentro de cajas etiquetadas con un orden quirúrgico, casi científico. No era rabia, era precisión. Una de las maletas recibió un contenido especial: un sobre manila. Dentro, las copias del divorcio. Encima, una frase escrita a mano con una calma inquietante: «Deseabas que me marchara. Hoy, ese deseo se cumple». Cuando llegó el día de entregar las llaves a la inmobiliaria, Daniel recorrió la casa por última vez. Tocó el pasamanos. Acarició la encimera que tantas veces había usado al llegar del trabajo. Miró el hueco vacío donde había colgado su foto de boda. Ninguna lágrima, solo una quietud pesada, como si el aire estuviera lleno de recuerdos a los que ya nadie pertenecía. La puerta se cerró detrás de él con un chasquido seco. Fue un sonido breve y definitivo. En su camioneta cargó apenas lo imprescindible: herramientas, ropa sencilla, algunos libros. Su amigo partió hacia casa de los padres de Carla con todas sus pertenencias. Daniel tomó la dirección contraria sin consultar el retrovisor. No era fuga, era arquitectura emocional, una demolición planificada al milímetro. 3 semanas después, el avión que traía a Carla aterrizó con un chirrido metálico. Ella abrió los ojos con una sonrisa satisfecha, estirándose como quien regresa de un paraíso privado. Cremas, spas, sol, cócteles. Insistía en que lo necesitaba para reconectar consigo misma. Se sentía más ligera, más bronceada, más convencida de tenerlo todo bajo control. En el taxi revisó el móvil. Mensajes llenos de halagos por sus fotos. El amante prometiendo lo que nunca cumpliría. Y Daniel, absolutamente mudo. Para ella, ese silencio era una medalla. Prueba de que él había aprendido a desaparecer de su vista, que era justo lo que quería. Pero al girar la esquina de su calle, el espejismo se quebró. Un coche desconocido frente a su portal. Cortinas nuevas, claras, que jamás habría elegido. El jardín cambiado, flores frescas, tierra removida, un orden ajeno. La sonrisa se borró de su cara. Pagó al taxista casi sin calcular el dinero y corrió hacia la puerta. Insertó la llave, la giró. Nada. Probó otra vez, con fuerza. Metal contra metal, resistencia absoluta. Comenzó a sudar. Golpeó la puerta con el puño. ¡Daniel!, gritó, la voz quebrada. La puerta finalmente se abrió. Pero el rostro que apareció no era el de su marido. Una mujer joven, con un bebé apoyado en su pecho, la miró con extrañeza. ¿La ayudo en algo?, preguntó suavemente. Esta es mi casa, balbuceó Carla, aferrándose a la frase como si pudiera detener lo inevitable. La mujer negó despacio, y en ese gesto, algo dentro de Carla se hundió. Lo siento, respondió la joven. Debe haber un error. Compramos esta casa hace 3 días. Las palabras cayeron como un cubo de agua helada. Carla retrocedió, tambaleándose. Abrió el bolso, sacó el móvil y marcó el número de Daniel con dedos torpes. Una llamada, otra más, 10, 20. Siempre la misma voz automática, buzón de voz. Hasta que, agotada, lo intentó una vez más, y la pantalla devolvió una sentencia definitiva. Número no disponible. El taxi de regreso a casa de sus padres fue un túnel borroso. Las luces, los edificios, la ciudad, todo mezclado en un caos que no podía comprender. O tal vez sí, pero se negaba. Cuando llegó, sus padres la esperaban ya en el umbral. El gesto grave de su padre la atravesó. La mano suave de su madre en el brazo solo acentuó el vértigo. «Tienes que ver algo», dijo su padre mientras la guiaba al cuarto de huéspedes. Carla sintió como una ola fría le subía por la espalda. Allí, ordenadas con una precisión casi militar, estaban todas sus cosas: maletas, cajas, zapatos, vestidos, perfumes, fotografías. Cada objeto envuelto y etiquetado con el mismo orden perfecto con el que Daniel había vivido, y con el que ahora había decidido borrarse. Reconoció su letra en cada etiqueta. El corazón le golpeó el pecho con violencia. Abrió la primera maleta.
Encima de la ropa, un sobre. Dentro, los papeles del divorcio. Y sobre ellos, una nota escrita a mano. Querías que me marchara. Pues ahora tendrás que aprender a vivir con lo que pediste. La frase, escrita con un trazo firme, descansaba sobre los papeles del divorcio que Daniel había colocado en aquel sobre manila. Era su manera de cerrar una historia sin alzar la voz. Ese mismo día, al entregar las llaves a la inmobiliaria, Daniel caminó por la casa como quien recorre un escenario antes de que caiga el telón. Pasó los dedos por la barandilla suavemente desgastada. Acarició la encimera que tantas veces había sostenido su cansancio. Se detuvo ante el hueco vacío donde antes colgaba la foto de boda. No lloró, no suspiró. Solo escuchó el silencio compacto de un lugar que ya no le pertenecía. La puerta se cerró detrás de él con un chasquido final. No fue un cierre, fue una sentencia. En la camioneta solo había lo imprescindible, algunas herramientas, un par de mudas, un puñado de libros. Su amigo condujo hacia la casa de los padres de Carla, con todas sus pertenencias cuidadosamente embaladas. Daniel, en cambio, tomó la salida contraria de la carretera y dejó que la distancia hiciera el trabajo más duro. No volvió la vista atrás. Su desaparición no era una huida, era una construcción minuciosa, una demolición emocional ejecutada con precisión. 3 semanas después, el avión que traía a Carla rugió al tocar tierra. Ella abrió los ojos estirándose como si despertara de un sueño dulce. Había pasado días enteros entre playas, desayunos tranquilos y noches perfumadas de cócteles. Se repetía una y otra vez que aquel viaje había sido necesario. Se sentía más segura de sí misma, más bronceada, más liviana, convencida de que Daniel seguiría esperándola, porque siempre esperaba, porque siempre estaba disponible. Revisó el móvil en el taxi. Sus amigas la halagaban por sus fotos. Su amante la llenaba de promesas infladas y vacías. De Daniel, nada. Silencio absoluto. Y lo interpretó como una victoria. Creía que él había aprendido su lugar. Pero al girar la esquina de su calle, algo se rompió sin aviso. Un coche desconocido frente a la entrada. Cortinas nuevas, claras. Nada que ella hubiese elegido jamás. El jardín cambiado. Flores recientes, tierra removida. Carla sintió un pinchazo en el estómago. Pagó al taxista sin mirar y corrió hacia la puerta. Metió la llave, la giró. La cerradura respondió con un rechazo metálico. Probó otra vez y otra. Nada. El primer hilo de sudor le bajó por la frente. Golpeó la puerta. ¡Daniel!, gritó. ¡Daniel, ábreme! La puerta se abrió por fin. Pero quien apareció no era él. Una mujer joven, con un bebé dormido en brazos, la observó con cautela. ¿Sí?, preguntó. Esta es mi casa, susurró Carla como si la frase pudiera sostenerla de pie. La mujer negó suavemente. Y en ese gesto Carla sintió cómo se le deshacía el mundo bajo los pies. Lo siento, dijo. Está equivocada. Compramos esta vivienda hace 3 días. La frase la golpeó como un puñetazo frío. Dio un paso atrás, casi tropezando con su propia maleta. Sacó el móvil, torpe, desesperada. Marcó el número de Daniel. Una llamada. 2, 10. Siempre la misma voz automática. Buzón de voz. Intentó una última vez, con la garganta cerrada. La pantalla devolvió un mensaje definitivo. Número no disponible. La ciudad se volvió una mezcla borrosa más allá del cristal del taxi. Carla no entendía nada. O quizás sí, pero prefería no admitirlo. Al llegar a casa de sus padres, ellos ya la esperaban en la puerta. El gesto grave de su padre le atravesó el pecho como una cuchilla. Su madre, con una mano temblorosa sobre su brazo, solo añadió más desorientación. «Tienes que ver esto», dijo su padre, guiándola hacia el cuarto de huéspedes. Cuando Carla cruzó el umbral, sintió como el alma se le vaciaba. Alineadas con un orden que solo Daniel tenía, estaban todas sus cosas: cajas, maletas, vestidos, zapatos, perfumes, fotografías. Todo embalado como si ella hubiera sido desalojada de su propia vida. Reconoció la letra de Daniel en cada etiqueta. Su corazón empezó a golpearle las costillas. Abrió una maleta, encima de su ropa, el sobre manila. Dentro, las copias del divorcio. Y sobre ellas, una última frase escrita a mano.
Pediste que desapareciera. Ahora lo has conseguido. El sonido que brotó de su garganta no fue un llanto. Fue un quiebre, un derrumbe, un animal herido que intenta volver a un hogar que ya no existe. Se desplomó de rodillas, abrazando la carta como si pudiera salvarla de una verdad que ya estaba sellada. Las lágrimas cayeron sobre los papeles sin detener nada. La historia estaba decidida y firmada. Hay ausencias que no dejan espacio para nada, ni siquiera para las lágrimas. Cuando Carla terminó de leer la nota, esa frase corta, afilada, inevitable, se desplomó sobre la alfombra. Daniel no estaba allí, ni estaría. Su desaparición no era un impulso, ni un arrebato, ni un castigo improvisado. Era un plan trazado centímetro a centímetro por alguien que ya no tenía nada que salvar. La madre dio un paso para sujetarla, pero el padre la detuvo con un gesto seco. Aquel dolor no se podía amortiguar. Lo que estaban presenciando no era tristeza, era un ser humano enfrentándose por primera vez al eco de sus propias decisiones. Los papeles del divorcio quedaron esparcidos por el suelo. Cada firma, un portazo. Cada sello, una confirmación de que todo estaba concluido. La nota escrita a mano era un cuchillo. Ahora lo tienes. Carla intentó sostenerse en recuerdos, pero esos recuerdos eran un espejo demasiado cruel. Las noches en las que Daniel volvía cubierto de tierra y sudor. Las flores humildes que ella consideró ridículas. Los sobres de salario puestos sobre la mesa con un orgullo silencioso. El coche que nunca valoró. El amor que ignoró. La fidelidad que aplastó sin pensarlo. Y entonces comprendió la verdad desnuda. No lo había perdido porque él se hubiera cansado. Lo había perdido porque ella había borrado todos los caminos de regreso. Los días siguientes fueron una sucesión interminable de intentos desesperados. Llamadas, mensajes, correos, silencio. Silencio puro. Fue a su empresa. Traslado fuera del estado, le dijeron. Nadie sabía más, o no querían decirlo. Era como si él mismo hubiera diseñado su propio borrado del mundo. No con odio, sino con una precisión tan fría que resultaba insoportable. En su antiguo dormitorio, rodeada de cajas etiquetadas con la letra de un hombre que ya no la quería, Carla entendió lo que realmente había perdido. No era solo a un marido. Era la estabilidad que él sostenía con sus manos heridas. Era la casa que él pagó con sus horas extra. Era el único corazón que la había querido incluso cuando ella miraba hacia otro lado. Cada vez que abría una maleta, encontraba recuerdos ordenados con una ternura devastadora. Vestidos doblados con exactitud. Perfumes envueltos para que no se rompieran. Fotografías guardadas con cuidado, como si aún importaran. Fue entonces cuando entendió la verdad más cruel. Daniel no la había abandonado. La había dejado tal y como ella pidió. Sola. Irreversiblemente sola. Ese orden impecable no era frialdad. Era una despedida quirúrgica, una forma de demostrar que la conocía mejor que nadie. Y aún así, había elegido no mantenerla en su vida. No porque no la quisiera, sino porque ella misma había hecho imposible quedarse. Las noches se hicieron interminables. En su mente se repetía la misma escena, como una película que no puede detenerse. La carcajada que le dedicó a otro hombre. La frase que atravesó a Daniel como un disparo a quemarropa. Ojalá desapareciera para siempre. Ahora por fin entendía el peso real de esas palabras. Su deseo se había cumplido. No en la forma teatral que imaginó, sino en la única forma que podía herirla de verdad. La ausencia absoluta. Daniel no insultó, no discutió, no lloró, no se rebajó. Su venganza fue limpia, silenciosa, impecable, letal. Le dejó exactamente lo que pidió. Un mundo en el que él no existía. Carla, de rodillas entre maletas marcadas con su nombre, supo que no había retorno posible. Lo perdido no podía recuperarse. El vacío que él dejó no podía rellenarse con amantes ricos, ni con tragos dulces junto al mar, ni con fotos sonrientes para redes sociales. Ese vacío tenía la forma de todos los sacrificios que ella despreció. Las manos rotas. Las madrugadas trabajando. Los sobres de salario que nunca agradeció. El coche que ridiculizó. Las flores que rechazó. El amor que pisoteó. Ese vacío era un espejo implacable. Y cuando abrió la boca para gritar, el sonido que emergió no era ira, ni sorpresa.
Era un dolor puro, primario, que atravesó las paredes y se hundió en la oscuridad de la casa de sus padres. Ellos escucharon. No se movieron. No dijeron nada. No había consuelo posible para esa pena, porque ese dolor era exactamente el precio de la traición. Daniel había desaparecido, para siempre. Su ausencia no era un accidente, era una consecuencia, una respuesta matemática a palabras lanzadas sin pensar, a gestos que nunca valoraron, a sacrificios que ella ignoró. Daniel no necesitó gritar, ni destruir, ni vengarse con fuego. Le mostró, con la precisión más cruel, lo que significa perder para siempre a alguien que lo dio todo. Y ahora dime tú, espectador, si la persona que amas deseara de verdad que no existieras, ¿qué harías tú?